Bienvenidos, vamos a hablar de lo que son las funciones cóncavas y convexas. En este caso vamos a tomar las condiciones de segundas derivadas. Para poder determinar que es una función cóncava, vamos a comenzar con la cóncava. Yo tengo aquí unas propiedades que las vamos a ir viendo y a ir describiendo poco a poco. Para comenzar, cuando tenemos una función en una sola variable, tenemos que el criterio de la segunda derivada la vamos a poder evaluar en un punto, y cuando esa segunda derivada evaluada en el punto sea menor que 0, entonces la función va a ser cóncava en ese punto. Cuando tenemos el criterio de la segunda derivada utilizando el hessiano para función de dos variables y también para funciones en varias variables, vamos a tener que si el hessiano es definido positivo, que más adelante vamos a verificar qué significa definido positivo, y donde entonces al ser esta hessiano definido positivo, vamos a tener que la función va a ser estrictamente cóncava. Estrictamente cóncava se refiere cuando tenemos una desigualdad mayor, cuando la función promedio es mayor que el promedio de la función. Entonces va a ser estrictamente cóncava. Otra propiedad que tenemos también que tiene relación es cuando la función es cóncava, si y solo si el hessiano va a ser definido negativo. Este signo de sí, solo sí, significa y quiere referirse a que yo puedo decir que si la matriz hessiana es semidefinida negativa, entonces la función va a ser cóncava. Y viceversa, si la función es cóncava, entonces el hessiano va a ser definido negativo. En conclusión, para utilizar el hessiano, vamos a utilizar el hessiano y a partir de el valor que tenga y el signo vamos a determinar si es una función cóncava. Otra propiedad es utilizando máximo global o absoluto. Esto se refiere cuando utilizamos problemas de optimización donde al calcular el punto donde la derivada se hace 0. Entonces vamos a encontrar lo que son máximo global. Las funciones cóncavas están relacionadas con el máximo. Y también cuando tenemos dos puntos en esta función que tenemos aquí en dos variables y yo uno estos dos puntos, este segmento de recta siempre va a quedar debajo del arco de la curva de la función. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cualquier punto que unamos siempre van a quedar por debajo de la curva. Y por último, cuando tenemos una función maximizada en funciones de optimización, entonces tenemos que la función es cóncava y que su dominio va a ser convexo. Convexo quiere decir donde tenemos conjuntos. Por ejemplo, este tipo de conjuntos, donde yo puedo unir puntos y formar segmentos de rectas, y siempre estos segmentos de rectas van a permanecer dentro de lo que es el segmento, el conjunto. Eso quiere decir que tiene relación también con lo que hablábamos aquí arriba, que cualquier segmento siempre va a quedar por debajo de la curva. Pero en este caso, cuando hablamos de conjuntos, es que siempre está dentro del conjunto y no se sale de él. Un conjunto no convexo podemos ver que es este tipo de figuras, verlo geométricamente, porque si yo uno estos dos puntos, vamos a verificar que ese segmento no pertenece a todo el conjunto. Ahora vamos a hablar de lo que son las funciones convexas. En la función convexa vamos a verificar también con las segundas derivadas. Cuando tenemos una función en una sola variable, al evaluar en la segunda derivada, tiene que ser positiva, y en el caso de cóncava tiene que ser negativa. Entonces, si es positiva, la función va a ser convexa en ese punto. Si la función es convexa, un sí, solo sí, quiere decir que yo puedo ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. La matriz hessiana va a ser positiva. Si nos fijamos, cuando es convexa es positiva y cuando es cóncava va a ser negativa.
También tenemos que si la matriz hessiana es definida positiva, entonces la función va a ser convexa. De igual manera, tenemos aquí el contrario, que cuando tenemos un mínimo global o absoluto, estamos hablando de funciones convexas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo un punto dentro de esta cóncava, dentro de esta función, entonces vamos a tener que cada segmento que formemos con 2 puntos siempre van a estar por encima de la curva de la función. De igual manera, hablamos con problemas de optimización encontrando el mínimo, y donde la función sea convexa, vamos a trabajar sobre un dominio convexo también. Entonces la función convexa está relacionada con lo que son los mínimos. Y para finalizar, también tenemos una propiedad que incluye ambas funciones, donde si yo tengo que la función es convexa, entonces el negativo de esa función va a ser cóncava. Aquí tenemos lo que es la definición cuando hablamos de una función, del hessiano semidefinido positivo y el hessiano semidefinido negativo. Entonces, cada una de estas tiene sus propiedades también y vamos a decir que una es el contrario de la otra. Cuando hablamos de funciones del hessiano semidefinido positivo, entonces vamos a tomar el criterio de las segundas derivadas, es decir, si la segunda derivada en x es positiva, mayor o igual a 0, la segunda derivada en y es positiva, mayor o igual que 0, y también tiene que cumplir que la segunda derivada en x y segunda derivada en y menos la derivada mixta al cuadrado tiene que ser negativa. Entonces vamos a estar hablando de un hessiano definido positivo. Y de manera contraria, un hessiano definido negativo, donde las segundas derivadas van a ser negativas en x y en y donde la segunda derivada multiplicado con la segunda derivada en y menos la mixta al cuadrado vamos a tener que sea positiva. Entonces estaremos hablando de un hessiano semidefinido negativo. De esta manera vamos a poder utilizar lo que son las propiedades para definir si es cóncavo o si es convexa la función. También tenemos lo que son las funciones cuasi cóncavas. En las funciones cuasi cóncavas, utilizando funciones en varias variables, vamos a tener que el criterio de la primera derivada en x y en y debe ser positiva, o la primera derivada en x y en y deben ser negativas. Cualquiera de estas dos van a ser válidas para poder determinar si es una función cuasi cóncava. Lo único que la va a diferenciar es estas dos, cualquiera de estas dos, y lo único que va a tomar en común va a ser esta que tengo aquí, que es la primera derivada al cuadrado multiplicado por la segunda derivada en y menos la primera y la segunda derivada en x y en y multiplicado por la mixta más la primera derivada al cuadrado en y multiplicado por la segunda derivada en x. Esto debe ser negativo. Si cumple cualquiera de estas dos en a y en b, y en a cualquiera de esta o esta, y siempre tiene que cumplir la b. Entonces vamos a estar hablando de una función cuasi cóncava. Cuando hablamos aquí en el hessiano semidefinido, también vamos a tomarlo en cuenta como que si estamos hablando de solamente definido. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en las propiedades nosotros teníamos que si la función hessiana, si la matriz hessiana es definida negativa, también podemos decir que está semidefinida. Ahora tenemos aquí, vamos a ver lo que son un ejemplo en función de una sola variable y en función en varias variables. Para una variable tenemos esta función de costo determinada por c de x 1500 más 3x más x al cuadrado. Y nos piden encontrar y determinar si la función es cóncava y convexa.
Recordemos que con esta función de costo podemos hablar de lo que son el costo marginal. El costo marginal se refiere a lo que es la primera derivada. Y para determinar si es cóncavo o convexo, vamos a utilizar la propiedad donde dice que al tomar la segunda derivada evaluada en un punto, si la función es mayor, va a ser cóncava. Perdón, menor. Si la función en la segunda derivada evaluada en un punto va a ser mayor, entonces estamos hablando de una función convexa. Y vamos a determinarlo en este momento. La primera derivada de la función es 3 más 2x y la segunda derivada es 2. Si nos fijamos aquí, la segunda derivada, aunque no esté evaluada, vamos a determinar que es una función positiva. La segunda derivada es positiva, entonces va a ser una función convexa. Y vamos a decir que es convexa para todo x que pertenece al dominio de la función. En este caso, como es una función polinómica, entonces su dominio va a ser los reales. Ahora tenemos aquí una función en dos variables, en x de y. En este caso tenemos una función de producción, donde la variable x es la contabilidad de las unidades en las manos de obra y la variable y es las unidades del capital. Entonces vamos a encontrar si es una función cóncava, convexa o cuasi cóncava en los gastos cuando toma este punto, es decir, en el x y en el y. Cuando toma los valores x, y, que son los gastos, entonces vamos a tomar estos valores como gastos. Para comenzar, vamos a determinar y vamos a encontrar las derivadas. Para la primera derivada, tenemos que la derivada en x, recordemos que estas son las parciales, entonces la parcial en x es de esta manera. La parcial en y es esta. En este caso utilizamos lo que son las funciones, la propiedad de la derivada cuando tenemos una variable elevada a un n. Las segundas derivadas en x tenemos que es esta. La segunda derivada en y tenemos que es esta que estoy escribiendo aquí. Pueden verificar parando el video y ahora si nos fijamos aquí, ya tengo lo que son las segundas derivadas, las primeras derivadas y también sus respectivas evaluaciones que tengo aquí. Entonces, estas evaluaciones que yo tengo aquí nos van a servir para poder determinar si es cóncava, convexa o cuasi cóncava. En este caso vamos a verificar que la primera derivada es positiva. La primera derivada parcial en y también es positiva. La segunda derivada en x es negativa. La segunda derivada en y también es negativa y las derivadas parciales son positivas. Aquí, si nos fijamos, yo ya tengo un resumen de lo que son los valores y los signos de las segundas y primeras derivadas. Solo me falta determinar para poder verificar el hessiano y
y para determinar el hessiano orlado. Entonces, en el hessiano, para dos variables, yo tengo que me dio un valor de menos 1 sobre 400. Esto es negativo si nos fijamos. Y ahora para el hessiano orlado, que es en este caso, tenemos un valor de menos 213.93. Esto quiere decir que es negativo. Ahora verificamos las propiedades que tenemos de las matrices hessianas, ya sea matriz hessiana o la matriz hessiana orlada. Para ver si es una matriz hessiana definida positiva, vamos a verificar que la segunda y la primera derivada, las segundas derivadas parciales en X y segundas derivadas parciales en Y son negativas. Entonces podemos decir que va a ser una hessiana negativa, definida negativa. Pero si verificamos la segunda parte de la propiedad, esta ecuación función que tengo aquí, miramos que tiene un valor negativo y la propiedad dice que tiene que tener un valor positivo. Entonces en este caso no podemos tomar en cuenta si es cóncava o convexa. Lo único que nos queda verificar si es una cuasi cóncava. Entonces en este caso verificamos que la primera derivada parcial en X y la primera derivada parcial en Y son positivas. Entonces la primera parte de la propiedad sí la cumple y la segunda parte, que es este elemento que yo tengo aquí, verificamos que es un elemento negativo, el cual sí cumple la propiedad. Entonces vamos a concluir que esta función en dos variables es una función cuasi cóncava. Y va a ser cuasi cóncava en el punto 130,7. ¿Esto qué quiere decir? Que en este punto vamos a encontrar un problema de optimización también. Estos temas son importantes para utilizarlos en los problemas de optimización. Muchísimas gracias.